En la mansión Valderrama, el silencio tenía precio. Los pasillos eran tan limpios que hasta los pasos sonaban culpables. Los cuadros caros miraban desde las paredes como si juzgaran a cualquiera que respirara demasiado fuerte. Y en el centro de todo, vivía una niña que casi nadie veía. Lucía, 8 años, ojos grandes, manos inquietas. A veces movía los dedos como si contara estrellas invisibles. A veces se tapaba los oídos con fuerza, como si el mundo fuera un grito que no podía apagar. No era caprichosa. No era malcriada. Era una niña con autismo, y una tristeza que se había vuelto costumbre en esa casa. Su padre, Alejandro Valderrama, era un hombre que podía comprar hospitales, pero no sabía calmar una tormenta dentro de su propia hija. Había perdido a su esposa años atrás, y desde entonces, todo lo que tocaba se volvía control, horarios, reglas, protocolos, empleados, puertas cerradas. Alejandro amaba a Lucía, sí, a su manera. Pero su amor era como un traje caro, elegante por fuera, incómodo por dentro. Él no entendía por qué Lucía no lo miraba a los ojos. No entendía por qué no decía papá como los demás niños. Y cuando no entendía algo, lo convertía en distancia. Hasta que llegó Sofía, la nueva empleada. Joven, humilde, mirada firme. No parecía tener miedo a la mansión. Pero sí tenía miedo de algo más, de que la niña se apagara por completo. Los primeros días, Sofía no habló mucho. Observó. Escuchó. Aprendió los sonidos que asustaban a Lucía. Aprendió que luces le dolían. Aprendió que, a veces, Lucía lloraba sin lágrimas, solo con el cuerpo temblando. Y entonces, una noche, Alejandro regresó antes de tiempo de un viaje. No avisó. No llamó. Quería sorprender, y tal vez comprobar algo que su corazón no decía en voz alta. Caminó sin hacer ruido. Subió al segundo piso. Se acercó al cuarto de su hija. Y al abrir la puerta, vio algo que lo dejó helado. Sofía estaba haciendo eso con Lucía. Algo que, a primera vista, parecía imperdonable. Alejandro sintió que la sangre le ardía. El mundo se le nubló. Y lo que hizo después, no solo cambió esa casa, cambió a todos los que lo vieron. Alejandro Valderrama era famoso por dos cosas, su fortuna y su frialdad. En las noticias lo llamaban el tiburón elegante, el hombre que nunca perdía una negociación. En su empresa, nadie se atrevía a contradecirlo. En su mansión, hasta el aire parecía pedir permiso. Pero esa noche, mientras el chofer abría la puerta del auto, Alejandro sintió algo que no sentía en reuniones ni en bolsas de valores: miedo. Entró con su abrigo oscuro, y los empleados se alinearon como soldados. Señor Valderrama, no esperábamos su llegada hoy, dijo la ama de llaves, nerviosa. Alejandro no respondió. Solo miró hacia arriba, hacia el segundo piso, donde estaba el cuarto de su hija. Lucía era su punto débil, y su culpa favorita. Él había contratado terapeutas, psicólogos, especialistas. Pagó los mejores. Pero en su mente, todo era una ecuación: si pago lo suficiente, se arregla. Y cuando Lucía seguía en su mundo, Alejandro se frustraba en silencio. La niña no gritaba por capricho. Gritaba cuando el mundo la golpeaba con sonidos fuertes, con luces, con cambios. A veces se lastimaba la cabeza con sus propias manos. A veces se escondía bajo la cama. A veces se quedaba quieta, como si se fuera lejos sin moverse. La ama de llaves le había insistido. La niña necesita calma, y alguien que la entienda. Y por eso contrataron a Sofía. Sofía no venía de escuelas famosas. No tenía un currículum elegante. Pero cuando la entrevistaron, dijo algo que nadie más dijo. No puedo prometer que Lucía será como los demás. Pero sí puedo prometer que no la voy a tratar como si estuviera rota. Alejandro no sabía por qué esa frase le molestó tanto. Quizás porque tocaba una verdad que él evitaba. Los días pasaron. Y algo extraño ocurrió. Lucía empezó a tolerar la presencia de Sofía. No hablaba, pero ya no se escondía tanto. No miraba a los ojos, pero dejaba que Sofía se sentara cerca. A veces, incluso, dejaba que le pusiera una manta sobre los hombros sin apartarse. Eso, para Alejandro, era un misterio, y los misterios lo incomodaban. Luego empezó el rumor dentro de la mansión: Sofía hace cosas raras con la niña.
Sofía le habla con las manos. Sofía apaga las luces y pone sonidos extraños. Sofía le tapa los ojos. Alejandro escuchó eso al bajar de una llamada. ¿Cómo que le tapa los ojos?, preguntó con una calma peligrosa. La ama de llaves bajó la mirada. Señor, yo no he querido meterme, pero, no se ve normal. Alejandro sintió que el control se le escapaba. Y cuando el control se escapaba, él se convertía en hielo. Esa misma semana, viajó por trabajo, pero volvió antes. Sin avisar. No era solo desconfianza. Era otra cosa más profunda, el miedo de que alguien tocara a su hija de una forma que él no podía controlar. Subió la escalera sin hablar con nadie. Caminó hacia el cuarto de Lucía. Y al llegar, escuchó un sonido suave, como un canto sin palabras, y golpes pequeños, rítmicos, como si alguien marcara un código. Alejandro abrió la puerta. Y su corazón se detuvo por un segundo. La escena lo golpeó como un puño. Lucía estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas. Tenía una tela suave sobre los ojos, como una venda. Sus manos se movían rápido, nerviosas, como si buscaran aire. Y Sofía estaba frente a ella, muy cerca, sosteniendo sus muñecas con cuidado, guiando sus dedos, como enseñándole un idioma secreto. Alejandro no escuchó gritos. No vio sangre. Pero vio algo peor para él, algo que no entendía. ¿Qué estás haciendo?, rugió. Sofía se quedó congelada. Lucía se estremeció y empezó a respirar fuerte. El canto se cortó. El ritmo se rompió. El mundo de la niña se sacudió. Señor, por favor, dijo Sofía en voz baja. No grite. Esa frase encendió la furia de Alejandro. No me digas lo que tengo que hacer en mi casa. Avanzó. Quítale eso de la cara ahora. Sofía levantó las manos lentamente, como si estuviera frente a un animal herido. Si se lo quito de golpe, se puede asustar más. Alejandro no quería explicaciones. Quería obediencia. Ahora. Sofía tragó saliva, y con una suavidad extrema, retiró la tela. Lucía parpadeó rápido, como si la luz le doliera. Luego se tapó los oídos y empezó a mecerse. Alejandro miró a su hija, temblando, y sintió que todo confirmaba su peor idea. Sofía la está alterando. Estás despedida, dijo él, con voz fría. Te vas esta misma noche. La ama de llaves apareció en la puerta, y detrás, 2 empleados de seguridad. Sofía respiró hondo. No lloró. No suplicó. Solo miró a Lucía. Señor, si me voy así, ella va a caer en una crisis peor. Déjeme, solo terminar el ejercicio. 5 minutos. No, cortó Alejandro. No quiero que la toques más. Lucía, en el suelo, golpeó su propia pierna 2 veces y luego su pecho una vez. Como si estuviera diciendo algo con el cuerpo. Luego miró hacia Sofía, no a los ojos, pero sí hacia su presencia, y soltó un sonido pequeño, quebrado. Sofía se arrodilló, sin tocarla. Lucía, estoy aquí. Alejandro sintió un dolor extraño en el pecho. ¿Por qué su hija reaccionaba así con ella y no con él? ¿Por qué esa empleada podía calmar lo que su dinero no podía? Esa pregunta lo enfureció más. Seguridad. Ordenó. Los hombres avanzaron. Y entonces Sofía dijo algo que cambió el aire. Si de verdad ama a su hija, míréla bien. No está sufriendo por mí. Está sufriendo por usted. Silencio. Alejandro quedó tieso. Nadie le hablaba así. Nadie. ¿Qué has dicho? Sofía no bajó la cabeza. Usted entra como una tormenta. Lucía siente todo. El sonido, la tensión, el miedo. Ella no lo provoca. Lo recibe. La ama de llaves se llevó una mano al pecho. Los guardias se miraron. Alejandro apretó la mandíbula. No vas a darme clases de paternidad. Sofía tragó otra vez, y su voz se quebró un poco. No son clases. Es una súplica. Alejandro señaló la puerta. Fuera. Sofía se levantó despacio. Miró a Lucía una última vez, y antes de irse, sacó del bolsillo una pequeña tarjeta plastificada. Tenía dibujos simples, una mano, un corazón, una casa, una cara triste, una cara feliz. La dejó sobre la mesa. Si quiere entenderla, empiece por ahí.
Alejandro no la miró. No podía. Pero cuando Sofía cruzó la puerta, Lucía soltó un gemido profundo, y se golpeó la frente con ambas manos. Alejandro corrió hacia ella, desesperado. Lucía, basta. Basta. Intentó sujetarla. Y fue peor. La niña gritó, se sacudió, se apartó de él como si él fuera fuego. Los empleados miraron sin saber qué hacer. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo como un extraño en la vida de su hija. La crisis duró casi una hora. Una hora en la que la mansión entera tembló, no por el ruido, sino por la impotencia. Los terapeutas de emergencia llegaron. Le dieron instrucciones. Le pidieron a Alejandro que se apartara. Y cuando por fin Lucía se calmó, quedó agotada, dormida con los ojos hinchados, abrazada a una manta vieja. Alejandro se quedó sentado en el borde de la cama, con las manos temblando. No sabía qué dolía más, ver a su hija así, o sentir que él era parte del dolor. La ama de llaves entró en puntas. Señor. Sofía está abajo, recogiendo sus cosas. Alejandro no respondió. Miró la tarjeta plastificada sobre la mesa. Dibujos simples. Como si su hija viviera en un idioma que él nunca quiso aprender. Algo dentro de él se quebró. Tráigala, dijo al fin, con voz baja. Minutos después, Sofía apareció en la puerta. Tenía una mochila vieja en la mano. El rostro pálido, pero firme. ¿Va a llamar a la policía? Preguntó ella, sin drama. Alejandro la miró largo. Explícame. Todo. Sin juegos. Sofía respiró hondo. Miró a Lucía dormida y luego a Alejandro. Lo que vio, se llama presión profunda y señales. Habló despacio. Lucía se desregula con sonidos, luces, y también con emociones ajenas. La tela en los ojos no era castigo. Era para bajar estímulos. Y sus manos, yo no las atrapaba. Las guiaba. Para que tuviera un patrón. Un ritmo. Algo seguro. Alejandro tragó saliva. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Sofía bajó la mirada, por primera vez. Porque usted no escucha a los que no hablan como usted. La frase dolió. Pero era verdad. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, luchando con su orgullo. ¿Cómo aprendiste eso? Preguntó, sin voltearse. Sofía apretó la mochila. Porque yo, ya viví esto. Alejandro giró. Sofía sacó del bolsillo una foto doblada. Se la extendió con cuidado. En la foto, una mujer joven sonreía, abrazando a un niño pequeño. El niño tenía los mismos ojos grandes de Lucía. Alejandro sintió un golpe en el estómago. Esa es. Isabel, dijo Sofía, con la voz temblando. Su esposa. Alejandro quedó sin aire. ¿De dónde sacaste eso? Sofía tragó saliva, y por fin se quebró un poco. Porque Isabel era mi hermana. El mundo se volvió quieto. Alejandro abrió la boca, pero no salió nada. Sofía continuó, como si estuviera rompiendo una pared por dentro. Yo no vine por dinero. Yo vine porque Isabel, antes de morir, me escribió. Me pidió que si algún día usted se perdía en su dolor, yo cuidara de Lucía. Me dijo que usted iba a amar a la niña, pero que iba a tener miedo de lo que no podía controlar. Alejandro se tambaleó. Se apoyó en el marco de la puerta. Eso es imposible. Isabel nunca me habló de ti. Sofía asintió, con tristeza. Ella y yo discutimos. Yo me fui de casa. Me dio vergüenza mi vida, mi pobreza, mi orgullo. Cuando ella enfermó, yo ya no estaba. Y cuando quise volver, ya era tarde. Se limpió una lágrima rápido. Pero antes de morir, me buscó. Y me dijo algo que todavía me quema. Lucía no necesita que la arreglen. Necesita que la amen sin condiciones. Alejandro cerró los ojos, como si esa frase lo golpeara en la frente. Sofía dio un paso más. Señor, usted cree que proteger es controlar. Pero Lucía no se calma con control. Se calma con seguridad. Con paciencia. Con comprensión. Alejandro miró a su hija dormida, y un recuerdo lo atravesó, Isabel cantando una melodía suave en el cuarto, y Lucía, pequeña, calmándose con esa voz. ¿Esa música, la que estabas tarareando? Preguntó él, con un hilo de voz.
Sofía asintió. La canción de cuna de Isabel. El silencio se llenó de algo pesado, culpa, amor, y un dolor que no cabía en una mansión. Alejandro, el hombre que nunca se arrodillaba ante nadie, sintió que sus piernas ya no podían sostener su orgullo. Alejandro bajó la mirada, y lo hizo. Se arrodilló. En la alfombra cara del cuarto, frente a una empleada con una mochila vieja, el hombre más temido del mundo empresarial se arrodilló como un niño atrapado. Perdóname, susurró. La ama de llaves, en la puerta, se tapó la boca. Los guardias se quedaron inmóviles. Nadie entendía lo que veía. Sofía se quedó helada. Señor, yo. No. Alejandro levantó una mano. Déjame hablar. No me interrumpas, por favor. Esa palabra, por favor, sonó extraña en sus labios. Alejandro tragó saliva, con los ojos brillosos. Yo, he vivido pensando que si no controlo todo, lo pierdo. Perdí a Isabel. Y desde entonces, me volví una jaula. Creí que era protección, pero solo era miedo. Miró hacia Lucía. Y hoy vi a mi hija apartarse de mí como si yo le hiciera daño. Su voz se quebró. Y entendí que sí, que de alguna manera, le estoy haciendo daño. Sofía respiró hondo, con lágrimas contenidas. Usted no es un monstruo, señor. Pero el dolor lo volvió duro. Alejandro bajó la cabeza. Isabel, me dejó una última voluntad, y yo ni lo supe. Se rió sin humor. ¿Qué clase de esposo fui? Sofía apretó la mochila, como si fuera un escudo. Isabel lo amaba. Pero también tenía miedo de que usted se cerrara. Alejandro levantó la mirada, y su voz cambió. No quiero seguir así. Se puso de pie lentamente. Miró a Sofía con una decisión rara, casi humilde. Quiero que te quedes. No como la empleada a la que le grito. Quiero que te quedes como parte de la vida de Lucía. Como familia, si tú lo permites. Sofía tembló. ¿Familia? Alejandro asintió. Sí. Pero con una condición, me vas a enseñar. Me vas a decir cuando lo haga mal. Me vas a mostrar el idioma de mi hija. Sofía lloró, sin hacer ruido, como lloran los que llevan años aguantando. Yo no vine a reemplazar a Isabel. Ni a usted. Vine a sostener a Lucía. Alejandro dio un paso. Entonces sostengámosla juntos. Pero la mansión no era solo paredes. Era también gente. Rumores. Orgullo. Apariencias. A la mañana siguiente, Alejandro reunió a todo el personal en el salón principal. Los mismos empleados que lo habían visto frío, perfecto, intocable. Sofía estaba a un lado, incómoda. Alejandro habló fuerte, claro. A partir de hoy, Sofía no es la nueva. No es la sospechosa. No es la que hace cosas raras. Es la persona que ha logrado darle paz a mi hija cuando yo no supe. Algunos bajaron la mirada. Otros se quedaron sorprendidos. Y si alguien la falta al respeto, se va. Así de simple. La ama de llaves, que antes dudaba, sintió vergüenza. Alejandro respiró hondo y añadió. Y otra cosa. Mi hija no está rota. No está dañada. Es diferente. Y esa diferencia merece dignidad. Ese día, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Canceló una reunión importante, una de esas que valían millones. En su lugar, se sentó en el cuarto de Lucía con la tarjeta de dibujos, y empezó a aprender. Sofía le enseñó una señal simple, estoy aquí. Alejandro la practicó torpemente. Lucía lo miró de lado. No sonrió. No habló. Pero dejó de mecerse por un segundo. Y ese segundo, valió más que cualquier contrato. Sin embargo, el cambio no sería fácil. Porque cuando un hombre ha vivido siendo el dueño de todo, aprender a ser solo papá, es la pelea más dura de su vida. Las semanas pasaron como una lluvia lenta, pero limpia. Alejandro empezó a notar cosas que nunca había notado, que Lucía se calmaba con un rincón sin luces fuertes, que el sonido de la licuadora la lastimaba por dentro, que las telas ásperas eran como papel lija en su piel, que a veces, cuando parecía lejos, en realidad estaba luchando para no derrumbarse. Sofía le enseñó a no exigir miradas, a no forzar abrazos, a pedir permiso incluso sin palabras. Y Alejandro,
que antes entraba como tormenta, empezó a entrar como brisa. Un día, Lucía estaba armando filas de muñecos en el suelo, perfectamente alineados. Alejandro se sentó a su lado sin tocar nada. Solo imitó, puso un muñeco al final de la fila, despacio. Lucía lo miró. Su respiración se aceleró un poco. Alejandro no se movió. No habló. Solo hizo la señal que Sofía le había enseñado: estoy aquí. Lucía, con una lentitud sagrada, movió su mano pequeña, y repitió la señal. No fue un milagro de película. No fue música épica. Fue algo más real, una puerta pequeñita abriéndose. Sofía, desde la puerta, lloró en silencio. Y Alejandro, se tapó la boca para que nadie viera cómo su orgullo se derretía. La mansión también cambió. Alejandro mandó quitar luces fuertes. Creó un cuarto sensorial. Contrató especialistas que respetaran a Lucía, no que intentaran apagarla. Y, lo más importante, dejó de esconder a su hija. Un mes después, Alejandro organizó un evento en su fundación. Todos esperaban un discurso típico de negocios. Pero él subió al escenario con una foto de Isabel en la mano. Durante años, creí que ser fuerte era no llorar, dijo, con la voz firme y rota a la vez. Pero mi hija me enseñó otra fuerza, la de quedarme, aunque no entienda. La de amar, aunque no reciba lo que espero. Miró al público. Y hoy quiero decir algo que me da vergüenza admitir: yo confundí el autismo con una tragedia, cuando la verdadera tragedia era mi ignorancia. Hubo silencio. Algunos bajaron la cabeza. Otros se limpiaron lágrimas. Alejandro señaló hacia un costado. Sofía estaba ahí, con Lucía tomada de la mano. La niña llevaba audífonos suaves y una manta pequeña. No estaba actuando normal. Estaba siendo ella. Esta es mi hija, dijo Alejandro. Y esta es su tía. La familia que mi esposa quiso dejarle, incluso cuando yo no supe verla. Lucía miró a las luces del salón. Se inquietó. Alejandro se agachó a su altura, sin vergüenza, frente a todos. Hizo la señal: estoy aquí. Lucía respiró, y apoyó su frente un segundo en el hombro de su padre. Ese gesto, pequeño y frágil, hizo que el salón entero se quedara sin aire. Porque todos entendieron algo: que el amor verdadero no grita, no obliga, no exige. Acompaña. Sofía miró a Alejandro y susurró: Isabel estaría orgullosa. Alejandro cerró los ojos un instante. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que tal vez, estaba empezando a vivir de nuevo. Moral final. A veces, el problema no es la diferencia del otro, sino la dureza con la que miramos lo que no entendemos. La compasión no se compra. Se aprende. Y el amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar sin. Y tú, si alguien a quien amas no pudiera expresarte su amor como tú esperas, ¿tendrías la humildad de aprender su idioma, o te irías pensando que el problema es él?